Imagínate una empresa donde todos los empleados están en la misma sala y cada vez que llega un problema nuevo, el jefe reúne a todo el mundo, lee el problema en voz alta, y todos los empleados gritan su respuesta al mismo tiempo. Puro caos, ¿verdad? Pues así funcionaban muchos modelos hasta que llegó el concepto del que quiero hablarte hoy, los mecanismos de atención. Atención, en el sentido de que el modelo presta atención a lo relevante, ¿no? Pero antes de seguir, aclárame, cuando dices mecanismo de atención, ¿te refieres al self-attention de los Transformers o a la familia entera? Porque ahí hay un término técnico que se cuela siempre y conviene tenerlo claro desde el principio. Buena captura. Dentro de los mecanismos de atención existe un concepto clave que se llama atención de producto. Escalado, en inglés, Scaled Product Attention. Es el corazón de los Transformers. Vamos a desgranarlo. El modelo asigna 3 roles a cada token de entrada: query, key y value. Q y K son como una pregunta y un índice de búsqueda, y V es el contenido que realmente importa. La atención calcula un parecido entre cada query y cada key, lo escala para evitar que los números se disparen, y con ese peso pondera los values. Así el modelo sabe que partes del input merecen más foco. Espera, deja ver si lo sigo. Query es la pregunta que se hace el modelo en cada posición. Key es como una etiqueta que cada posición tiene para que la encuentren. Y value es la información que esa posición aporta si la encuentran relevante. ¿Esencialmente es un sistema de búsqueda y recuperación dentro de la propia secuencia? Exacto. Es como si estuvieras en una biblioteca enorme. Tú eres una query, tienes una pregunta en la cabeza. Cada libro tiene un título, eso es la key, y un contenido, el value. El mecanismo de atención compara tu pregunta con cada título, calcula qué libros te interesan más, y luego te devuelve una mezcla ponderada de los contenidos de esos libros. El escalado divide esa puntuación entre la raíz cuadrada de la dimensión de las keys, para que cuando trabajes con vectores de muchas dimensiones los números no se disparen y los gradientes no exploten en el entrenamiento. Y eso escala porque si tienes vectores de, no sé, 512 dimensiones, la suma de productos puede ser enorme y los softmax se vuelven casi binarios, todo el peso a un token y nada al resto. El escalado evita esa polarización, ¿verdad? Clavado. Sin escalado el softmax se satura y pierdes capacidad de aprendizaje. Es un detalle técnico que suena pequeño, pero sin él los Transformers no funcionarían. Y ahora ponlo en un contexto real, piensa en un modelo de traducción automática. La frase en inglés de Bank by the River tiene un uso de bank, que no es el mismo que en I need to cash a check at the bank. El mecanismo de atención con sus queries y keys le permite al modelo, cuando genera la palabra banco en español, mirar hacia atrás y pesar más las palabras river o cash según corresponda. Sin atender a toda la frase por igual, sino enfocándose en lo relevante para cada paso. Ahí está la clave, no es un proceso estático que mira toda la frase un solo vez, sino que en cada paso de la generación recalcula esas ponderaciones. Por eso los Transformers pueden manejar dependencias largas mucho mejor que las redes recurrentes antiguas. ¿Pero ese mecanismo es el mismo en todas las capas? ¿O cada capa aprende una atención diferente? Cada capa aprende sus propias matrices de proyección para Q, K y V. La primera capa puede atender a relaciones sintácticas cercanas, la quinta capa a dependencias semánticas más abstractas, y la 10ª a relaciones de alto nivel entre párrafos enteros. Todas usan el mismo mecanismo matemático, pero los pesos entrenados las especializan en distintos tipos de atención. Y además en la práctica los Transformers usan atención multicabeza a varias atenciones en paralelo dentro de la misma capa, cada una con su propia proyección, para captar distintos tipos de relación simultáneamente. Entonces no es una sola atención, sino un equipo de especialistas. Una cabeza capta relaciones sintácticas, otra capta posición, otra semántica, y el modelo combina sus salidas. Eso me aclara porque se dice que los Transformers aprenden representaciones muy ricas del lenguaje. Y ahí está la intuición profunda de por qué funciona. Fíjate, el mecanismo de atención no es un simple lookup de diccionario, donde buscas una clave y recuperas un valor fijo. Es un sistema de recuperación suave y diferenciable. Recuperas no un solo valor, sino una combinación ponderada de todos los valores posibles. Y como todo es diferenciable, el modelo puede aprender a ajustar esas ponderaciones mediante retropropagación. Es decir, no es como cuando haces una consulta SQL donde te devuelve una fila exacta. Aquí el modelo puede mezclar información de varias posiciones, y el gradiente le dice cómo de mezclada tiene que estar. Pero entonces, ¿esto no es básicamente un promedio ponderado? ¿Qué lo hace especial frente a, digamos, una red recurrente que ya pesaba las entradas con sus puertas? Buena pregunta. La diferencia es sutil pero crucial. En una red recurrente el peso que le das a cada paso anterior está determinado por una secuencia fija de compuertas que dependen del orden. Es como una cinta transportadora donde cada objeto que pasa modifica una mochila que llevas, y cuando llegas al final, la mochila contiene una mezcla inevitable de todo, pero con un sesgo hacia lo último que viste. La atención, en cambio, no tiene orden. Tú como query, puedes mirar cualquier posición de la secuencia con el mismo potencial de peso, independientemente de si está al lado o a 1000 tokens de distancia. Ah,
Entonces la diferencia clave es que la atención no tiene sentido del orden a priori. El modelo puede saltarse la estructura secuencial y conectar directamente dos tokens que están separados por mucho texto. Eso resuelve el problema de las dependencias de largo alcance de las RNNs, ¿no? Exacto. Y por eso los transformers revolucionaron el procesamiento del lenguaje. Las RNNs, por muy bien diseñadas que estuvieran con LSTMS o GRUS, tenían un cuello de botella. La información viajaba paso a paso a través de un estado oculto que se iba comprimiendo y diluyendo. Con atención, cada token puede mirar directamente a cualquier otro token en la secuencia, sin importar la distancia. Es como si en lugar de tener que pasar un mensaje de persona a persona a través de una fila de 100 personas, pudieras gritarle directamente a la persona del otro extremo. Vale, eso lo entiendo para dependencias largas. Pero hay algo que me chirría. En el transformer original, la atención mira a toda la secuencia, sí, pero también hay una codificación posicional. ¿No es eso contradictorio? Dices que la atención no tiene orden, pero luego le metes la posición por otro lado. Esa es una observación muy aguda. Y tienes razón, la atención pura como operación es permutación invariante. Si le das los mismos tokens en otro orden, la atención produce el mismo resultado. Para que el lenguaje funcione, el orden importa, así que hay que inyectar la información posicional de alguna manera. El transformer original lo hacía con senos y cosenos de diferentes frecuencias, como una huella dactilar que le dice a cada token en qué posición está. Pero la atención como mecanismo sigue siendo la que permite que el modelo decida qué conexiones establecer, y la posición solo sesga ligeramente esa decisión. O sea, la codificación posicional es como el número de asiento en un autobús. No le dice al pasajero con quién hablar, pero le da un contexto de dónde está sentado. La atención decide con quién conversa basándose en el contenido. Y al combinar ambas, el modelo puede decir cosas como, busca la palabra que está 3 posiciones antes de este verbo y que además es un sustantivo femenino. Exactamente. Y esa capacidad de tener en cuenta simultáneamente contenido y posición, de forma flexible y aprendida, es lo que da a los transformers su potencia. Ahora, volviendo a la intuición central, ¿por qué funciona la atención también? Porque imita un proceso cognitivo humano fundamental. Cuando procesamos información, no tratamos todo con la misma intensidad. Focalizamos recursos en lo relevante y filtramos el ruido. La atención es una implementación matemática de ese principio. En lugar de procesar todo con la misma intensidad, el modelo aprende a asignar presupuesto computacional de forma dinámica. Y eso, además, está ocurriendo en paralelo gracias a las matrices, no en serie como haríamos los humanos. El modelo calcula todas las relaciones entre todos los pares de tokens en una sola operación matricial. ¿Eso no es una exageración computacional? Porque la atención es cuadrática respecto a la longitud de la secuencia, ¿no? Sí, ese es el talón de Aquiles. La atención ingenua tiene complejidad n superíndice 2 porque cada token se compara con todos los demás. Para secuencias cortas y medianas funciona bien. Para secuencias muy largas, como un libro entero, se vuelve prohibitivo. Por eso han surgido variantes como atención dispersa, atención lineal, o ventanas deslizantes. Pero el principio fundamental sigue siendo el mismo. Cada token decide dinámicamente qué información del resto de la secuencia es relevante para su propia representación. Entonces, resumiendo la intuición, la atención convierte el problema de procesar una secuencia en orden, en el problema de encontrar relaciones relevantes entre todos los elementos de la secuencia, independientemente de su posición, y dejar que el modelo aprenda qué relaciones importan. Es un cambio de paradigma de procesamiento secuencial a procesamiento relacional. Esa es una definición fantástica, Daniel. Procesamiento relacional. Y eso explica por qué los transformers no solo funcionan bien en lenguaje, sino también en visión, audio, biología molecular, y prácticamente cualquier dominio donde las relaciones entre elementos sean importantes. Porque al final, el mecanismo de atención no sabe ni le importa si los tokens son palabras, píxeles o aminoácidos. Solo computa relaciones entre vectores. Vale, entonces la atención es el motor de los transformers, pero no es el único componente. Si solo tenemos atención, lo que tenemos es una especie de sistema de búsqueda que recombina información existente. Pero un modelo de lenguaje necesita también transformar esa información, abstraerla, crear nuevas representaciones. ¿Cómo encaja eso? Justo ahí das en el clavo. La atención es la pieza que permite que cada token mire a los demás, pero el resultado de esa mirada tiene que procesarse, transformarse y prepararse para la siguiente ronda. Ahí es donde entran los otros dos componentes esenciales de cada bloque transformer, la red feed-forward y las conexiones residuales con normalización de capa. Red feed-forward. Eso es básicamente una red neuronal densa de 2 capas que se aplica a cada token por separado, ¿no? Como un pequeño perceptrón multicapa que procesa la salida de la atención. Exacto. Feed-forward network, FFN. Cada token, después de haber conversado con todos los demás mediante la atención, pasa por su propia red feed-forward.
Y aquí está lo interesante, mientras que la atención es un mecanismo de comunicación entre tokens, mezcla información de distintas posiciones, la FFN es un mecanismo de transformación individual. Cada token procesa su propia representación de forma independiente, aplicando una expansión a una dimensión intermedia grande y luego una contracción de vuelta. Es como si en una reunión de equipo primero todos comparten información entre sí, y luego cada uno se retira a su despacho a procesar lo que ha aprendido. Entonces el bloque transformer tiene dos fases, primero atención, que es comunicación entre tokens, luego FFN, que es procesamiento individual. Pero, ¿y las conexiones residuales que mencionaste? Porque he oído que son críticas para entrenar redes profundas. Las conexiones residuales son el atajo que permite que la información fluya directamente a través de las capas sin degradarse. En cada subcapa, atención y FFN, la entrada se suma a la salida antes de pasar a la siguiente. Es decir, no aprendes directamente la transformación completa, sino el residuo, el cambio que hay que aplicar a la representación actual. La fórmula es salida igual a capa de entrada más entrada. Eso permite que el gradiente viaje hacia atrás sin desvanecerse, incluso en redes de 12, 24 o 96 capas. Ah, claro. Como si en lugar de tener que escribir un libro entero desde cero, cada capa solo tuviera que escribir las correcciones y añadidos al borrador anterior. La capa 12 recibe el borrador de la capa 11, lo modifica un poco, y se lo pasa a la 13. Así el gradiente puede viajar directamente por el atajo sin tener que atravesar todas las transformaciones. Esa es la analogía perfecta. Y luego está la normalización de capa, la normalización, que se aplica después de cada subcapa. Básicamente estabiliza el entrenamiento normalizando las activaciones a media 0 y varianza 1 para cada token de forma individual. Sin ella, los valores se dispararían o colapsarían al apilar muchas capas. Y todo esto, atención y FFN y residual y layer norm, forma un bloque transformer. Luego apilas n bloques iguales, y tienes un transformer completo. Pero eso es el encoder, ¿no? Porque luego está el decoder, que es ligeramente distinto. Correcto. El transformer original tiene dos mitades. El encoder que acabamos de describir, procesa la secuencia de entrada con atención bidireccional, cada token puede mirar a todos los demás tokens de la entrada, incluidos los que están a la derecha. El decoder, en cambio, tiene atención enmascarada. Cuando genera texto, cada token solo puede mirar a los tokens anteriores a él, porque si pudiera ver el futuro, haría trampa. Además, el decoder tiene una capa de atención cruzada que mira a la salida del encoder. Espera, atención enmascarada, eso es simplemente poner un infinito en los valores de atención de las posiciones futuras, ¿no? Para que el softmax les dé peso cero. Así el modelo no puede hacer trampa, viendo la palabra que va a predecir. Exactamente. Es un truco matemático muy simple pero fundamental para la generación autoregresiva. Y la atención cruzada del decoder es la que permite que el modelo, mientras genera, se fije en la representación completa de la entrada que ha procesado el encoder. Por eso en traducción, el encoder procesa la frase en inglés y el decoder, mientras genera español, puede en cada paso mirar a la representación completa del inglés para saber qué está diciendo. Entonces, juntando todo, el encoder produce una representación rica de la entrada usando atención bidireccional. El decoder genera la salida paso a paso usando atención enmascarada para no hacer trampa, y atención cruzada para mirar a la entrada. Y todo esto apilado en múltiples capas. Y los modelos actuales como GPT usan solo el decoder, ¿verdad? Sí, esa es la gran bifurcación. El transformer original era encoder-decoder, ideal para tareas de secuencia a secuencia. Pero luego se descubrió que se podía usar solo el encoder para tareas de comprensión, como BERT, o solo el decoder para generación, como GPT. La arquitectura de solo decoder es más simple, solo atención enmascarada, sin encoder, y el modelo aprende a predecir la siguiente palabra basándose únicamente en el contexto izquierdo. Esa es la base de todos los modelos generativos actuales. Y ese, solo decoder, es el que ha escalado a cientos de miles de millones de parámetros. Pero entonces, la clave está en que el mecanismo de atención que vimos al principio, ese sistema de query, key, value, es el mismo en todos los casos, en el encoder, en el decoder, en la atención cruzada, solo cambia quién mira a quién. Exacto. El mecanismo central es idéntico. Lo que cambia es el conjunto de tokens que actúan como queries y el conjunto que actúan como keys y values. En la autoatención del encoder, queries y keys vienen de la misma secuencia. En la atención cruzada del decoder, las queries vienen de la secuencia generada y las keys y values vienen de la salida del encoder. Pero la operación matemática es la misma. Esa universalidad es lo que hizo que los transformers fueran tan revolucionarios, un único mecanismo reutilizable para todo tipo de interacciones entre secuencias. Vamos a ponerlo todo en un escenario concreto. Imagina una empresa que recibe cientos de correos de quejas de clientes al día. Quieren usar un transformer para clasificar automáticamente cada queja por urgencia y departamento, y además generar un resumen. El modelo recibe el correo entero, digamos algo como llevo 3 semanas sin recibir el pedido número 4523, he llamado 5 veces y nadie me soluciona nada, esto es inaceptable.
Ahí el modelo tiene que entender que es relevante. El número de pedido, el tiempo de retraso, el tono de urgencia, el hecho de que ya ha llamado varias veces. ¿Cómo aplica la atención en ese caso? Perfecto. Lo primero que hace el modelo es convertir cada palabra en un vector. Luego, en la primera capa del encoder, cada token ejecuta atención sobre todos los demás. El token pedido mira a 4523 minutos y le da un peso alto porque son adyacentes y relevantes entre sí. El token 3 semanas se conecta fuertemente con sin recibir. Pero también el token inaceptable que expresa sentimiento va a prestar atención a 3 semanas, 5 veces, nadie soluciona, porque el modelo aprende que las palabras emocionales suelen apoyarse en los hechos que las justifican. Entonces la atención está construyendo una red de relaciones semánticas dentro del correo. Pero luego viene la FFN, que actúa por token, ¿no? ¿Qué hace ahí? Porque si la atención ya mezcló información, ¿qué añade la red feed-forward? Buena observación. La atención te dice esto se relaciona con esto, pero no transforma la representación. La FFN es donde el modelo hace la inferencia. Por ejemplo, el token inaceptable, después de recibir información de 3 semanas y 5 veces vía atención, pasa por su FFN. La FFN puede aprender una transformación del tipo: si tengo un token con carga negativa fuerte y está conectado a tokens de tiempo y repetición, entonces clasifica esto como urgencia alta. La FFN expande la representación a una dimensión mucho mayor, típicamente 4 veces el tamaño del modelo, y luego la comprime de vuelta, permitiendo que el modelo descubra patrones complejos en ese espacio expandido. ¿Y si el correo fuera más largo, de esos que mezclan varios temas? Por ejemplo, un cliente que dice: el pedido 4523 no ha llegado, pero el 4524 sí, aunque llegó defectuoso, y además el 4525 lo cancelé pero me siguen cobrando. Ahí es donde brilla el mecanismo. En la primera capa, la atención va a conectar cada número de pedido con los verbos y adjetivos cercanos: 4523 minutos con no ha llegado, 4524 minutos con defectuoso, 4525 minutos con cancelé y cobrando. En capas más profundas, la atención de cada uno de esos tokens puede mirar a otros tokens relevantes aunque estén lejos, por ejemplo, cobrando puede atender a cancelé, aunque estén separados por varias palabras. Luego, en la FFN de cada capa, el modelo procesa por separado la representación de cada token. El token 4523 minutos aprende que es un pedido con retraso, el token 4524 minutos aprende que es un pedido con defecto, y el token 4525 minutos aprende que es un error de facturación. Al final, el modelo puede generar 3 etiquetas distintas para el mismo correo. Entonces, la atención es la que permite que cada parte del texto se entere de lo que dicen las otras partes, y la FFN es la que piensa sobre esa información combinada para cada token. Y esto se repite capa tras capa, con conexiones residuales que preservan la información original. Exacto. Y fíjate en el papel de las conexiones residuales en este ejemplo. Cuando el modelo pasa de la capa 1 a la capa 2, el token 4523 minutos ya tiene una representación que mezcla su identidad con no ha llegado. La conexión residual suma la representación original de 4523 minutos a la salida de la primera capa, así que la capa 2 recibe tanto la representación inicial como la ya procesada. Eso permite que las capas profundas refinen la comprensión sin perder el contexto original. En la capa 8 el modelo ya sabe que 4523 minutos no solo es un pedido no entregado, sino que además es urgente porque el cliente ha llamado 5 veces y que pertenece al departamento de logística. Y el decoder, si estuviera generando un resumen, usaría atención enmascarada para ir palabra por palabra, y en cada paso, atención cruzada para mirar a la representación del correo que ha procesado el encoder. ¿Cómo se vería eso en la práctica? Imagina que el decoder empieza a generar: primero produce queja, luego urgente, luego pedido 4523 minutos. En el paso de generar urgente, el decoder usa atención cruzada y mira a toda la representación del encoder. El token urgente, que es la query en ese paso, va a dar mucho peso a los tokens de la entrada que contienen información de urgencia: 3 semanas, 5 veces inaceptable. Y poco peso a tokens neutros como el un por. El decoder, usando atención enmascarada, también mira a las palabras que ya ha generado, queja, para mantener coherencia. Y cada token generado pasa por su FFN correspondiente para decidir la siguiente palabra más probable. Vale, entonces el flujo completo es: el encoder procesa toda la entrada con atención bidireccional y FFN, construyendo una representación rica. Luego el decoder, paso a paso, usa atención enmascarada para no hacer trampa, atención cruzada para mirar la entrada, y FFN para decidir la siguiente palabra. Y todo ese proceso se repite en cada capa del stack. Y las conexiones residuales aseguran que información de capas tempranas, como el número de pedido, no se pierda en capas profundas. Exactamente. Esa es la arquitectura completa funcionando. Cada pieza tiene su razón de ser: la atención resuelve el que mirar, la FFN resuelve el que pensar sobre lo que miraste, y las conexiones residuales con normalización resuelven el cómo no perder el hilo mientras profundizas.
Y en este ejemplo de clasificación de quejas, el modelo no solo etiqueta, sino que entiende el contexto completo porque cada capa ha ido refinando las relaciones entre cada parte del texto. Vale, después de todo esto, tengo que confesar que hay algo que me sigue dando vueltas. He oído a mucha gente decir que la atención es una caja negra y que no sabemos qué hace realmente. Pero por lo que has explicado, si sabemos, calcula pesos entre tokens. ¿De dónde viene esa sensación de misterio? Buena observación. El misterio no está en el mecanismo, que es transparente matemáticamente, sino en la interpretación de lo que aprenden los pesos. Una confusión muy común es pensar que los pesos de atención son directamente interpretables como importancia. Y no siempre es así. Un peso de atención alto entre dos tokens puede indicar que el modelo los relaciona, pero no necesariamente que ese token sea el más importante para la decisión final. La importancia real puede venir de la FFN o de combinaciones complejas entre capas. Ah, entonces cuando veo esos mapas de atención bonitos que muestran que palabras se conectan con cuáles, no debo interpretarlos como, el modelo entiende que estas palabras son las más relevantes. Porque eso es lo que se muestra siempre en los papers. Exacto, y esa es una de las confusiones más extendidas. Los mapas de atención te dicen dónde mira el modelo, no porque mira ahí, ni qué decisión toma a partir de esa mirada. Es como ver a alguien leer un libro y saber qué palabras está mirando en cada momento, pero no saber qué está pensando ni qué va a escribir después. Además, en atención multicabeza, una cabeza puede estar aprendiendo un patrón sintáctico trivial, y otra un patrón semántico profundo, pero ambas aparecen como conexiones en el mapa. Eso explica otra cosa que me confunde, cuando la gente dice, el transformer aprende la gramática implícitamente. ¿Es literal? Porque yo he visto cabezas de atención que parecen detectar relaciones de sujeto-verbo-objeto con una precisión altísima. Sí, hay estudios que muestran cabezas especializadas en relaciones sintácticas y otras en relaciones semánticas. Pero aquí hay un matiz importante, no hay un módulo de sintaxis separado. El modelo no tiene reglas gramaticales codificadas. Lo que ocurre es que al entrenarse para predecir la siguiente palabra, descubre que ciertas relaciones entre palabras, como que un verbo concuerda con su sujeto en número, son estadísticamente útiles. La atención aprende a capturar esas correlaciones porque le ayudan a reducir la incertidumbre. Pero si el corpus de entrenamiento tuviera errores gramaticales sistemáticos, el modelo aprendería esos errores como si fueran reglas. Entonces, ¿no es inteligencia en el sentido humano, sino explotación estadística de patrones? Eso me lleva a otra confusión que tengo, ¿la atención es lo mismo que el mecanismo de búsqueda en memoria, que usan otros modelos? Porque yo he oído hablar de memoria externa y attention over memory en otros contextos. Es la misma familia matemática, pero con roles distintos. En los transformers la atención es interna, el modelo busca dentro de su propia entrada o dentro de lo que ha generado. En modelos con memoria externa, como las Neural Turing Machines, la atención busca en una matriz de memoria que puede ser mucho más grande que la entrada. El mecanismo de query key value es el mismo, pero el archivo donde se busca es diferente. Otra confusión común, pensar que la atención reemplaza por completo a las redes recurrentes. No es exacto, atención reemplaza las conexiones recurrentes, pero la arquitectura sigue teniendo procesamiento secuencial en el decoder, que genera paso a paso. La atención elimina la dependencia de orden en el cálculo de las relaciones entre tokens, pero la generación sigue siendo autoregresiva. Y luego está el tema de la posición. Ya hablamos de que la atención pura es permutación invariante, pero hay un matiz que me gustaría aclarar. ¿La codificación posicional con senos y cosenos del transformer original no es una forma anticuada? Porque he visto que modelos más nuevos usan codificaciones posicionales aprendidas o incluso rotatorias. Ahí has dado con otra fuente de confusión. La codificación posicional no es anticuada, cada enfoque tiene sus ventajas. Las codificaciones fijas con senos y cosenos tienen la propiedad de que el modelo puede generalizar a longitudes de secuencia no vistas durante el entrenamiento, porque las frecuencias son continuas. Las aprendidas son más flexibles pero pueden no generalizar bien a secuencias más largas. Y las rotatorias como ROPE codifican la posición directamente en las proyecciones de query y key, haciendo que la atención sea naturalmente sensible a la distancia relativa entre tokens. No hay una mejor universal, es una decisión de diseño según la tarea. Entonces, resumiendo las confusiones típicas, los mapas de atención no son explicaciones completas del comportamiento del modelo, la atención no es inteligencia, sino correlación estadística. El mecanismo es el mismo en distintos contextos pero cambia el dominio de búsqueda. Y la codificación posicional no es una solución única sino que cada una tiene sus pros y contras. ¿Me dejo alguna confusión importante? Una más que veo mucho, la confusión entre atención y autoatención. La atención es el mecanismo general. La autoatención es el caso particular donde queries, keys y values vienen de la misma secuencia. Pero la gente a veces usa los términos como si fueran sinónimos. Y otra, pensar que la atención es lo único que hace el transformer. Como hemos visto sin la FFN, las conexiones residuales y la normalización, la atención por sí sola no produce representaciones útiles. Es la combinación de todos los componentes lo que da potencia al modelo.
La atención es la estrella, pero no es el único actor en el escenario. Vale, después de todo esto, si tuviera que explicarle a un compañero en el café de qué va todo esto del mecanismo de atención en los Transformers, dime cómo se lo resumiría en 3 frases que no me mire como si hablara en chino. 3 frases. Primera, la atención es un mecanismo que permite que cada elemento de una secuencia mire a todos los demás y decida, de forma aprendida, cuáles son relevantes para su propia representación. Segunda, lo hace mediante un sistema de preguntas y respuestas, Query, Key Value, que es flexible, se puede entrenar con gradientes, y no depende del orden de los elementos. Tercera, este mecanismo, combinado con redes feed-forward que procesan cada elemento individualmente y conexiones residuales que preservan la información, es lo que permite que los Transformers entiendan lenguaje e imágenes, proteínas o cualquier cosa que se pueda representar como secuencia de vectores. Y la clave práctica, ¿por qué debería importarle esto a alguien que no es investigador de IA? ¿Para qué sirve en el día a día de una empresa? Porque cada vez que usas ChatGPT, un traductor automático, un asistente de voz o un sistema de análisis de documentos, estás usando mecanismos de atención. Entender que el modelo no piensa como nosotros, sino que básicamente aprende a decidir qué partes de la entrada son relevantes para cada salida, te da una intuición realista de sus capacidades y limitaciones. No es magia, es una operación matemática elegante que relaciona elementos entre sí. Y entender eso es tener una idea clara de lo que la IA generativa puede y no puede hacer hoy. Entonces, la idea fuerza que me llevo es esta. La atención convirtió el problema de procesar secuencias en orden en un problema de encontrar relaciones relevantes entre elementos, sin importar la distancia. Y eso cambió completamente la forma en que las máquinas entienden el lenguaje, y todo lo demás. Exactamente. Y esa es la idea que explica por qué en apenas 7 años, los Transformers pasaron de ser un paper a estar en el centro de la revolución de la IA. Porque resolvieron el problema fundamental de cómo conectar información relevante sin las limitaciones del orden secuencial. Y ahora que lo ves con claridad, piensa en esto, si el mecanismo de atención es tan bueno encontrando relaciones relevantes sin importar la distancia, ¿qué crees que viene después? Porque este principio ya no es solo para texto. ¿Quieres decir que estamos viendo el mismo patrón en modelos de visión, de audio, de proteínas? Sí, tiene sentido. Si todo se puede representar como tokens y relaciones entre ellos, el mismo mecanismo debería funcionar. Me pregunto si el próximo salto será un mecanismo igual de fundamental pero aún más eficiente que la atención cuadrática. Esa es justo la frontera. Atención lineal, mecanismos de estado, arquitecturas que mantienen la capacidad de relacionar información lejana con costo constante. El campo está hirviendo. Pero pase lo que pase, el principio que hemos visto hoy, aprender a dónde mirar, ya es un pilar que va a quedarse. Entonces al final, la gran lección es que el verdadero avance no fue hacer máquinas más rápidas, sino enseñarles a decidir qué merece la pena mirar. Como un buen profesional, que no intenta procesarlo todo, sino que sabe filtrar. Ahí lo has clavado. Y esa idea, que la inteligencia no es procesar más, sino seleccionar mejor, es probablemente la más potente de toda la conversación.